El caso de Jane, o también conocido como el carnicero de Plainfield, representa uno de los episodios más perturbadores en la historia criminal estadounidense. Nacido en 1906 en Wisconsin, Jane se convirtió en un icono del cine de terror que inspiró personajes icónicos del cine como Norman Bates, de Psicosis, y Buffalo Bill, del Silencio de los Corderos. Tras la muerte de su madre Augusta en 1945, Jane se sumergió en un aislamiento patológico que derivó la profanación de tumbas y el asesinato de al menos 2 mujeres. Los hallazgos que se encontraron en su granja en 1957 eran objetos fabricados con piel humana, restos óseos convertidos en utensilios domésticos y órganos conservados, revelando una mente fracturada por el fanatismo religioso materno y una esquizofrenia no tratada. En la biografía criminal de hoy exploramos las raíces familiares de su psicopatología, los crímenes que conmocionaron a Estados Unidos, su influencia en la cultura popular y las implicaciones forenses de su caso. Edward Jane creció en una granja aislada de Plainfield, en Wisconsin, en un entorno dominado por Augusta James, una madre autoritaria. Augusta despreciaba a su marido George, el cual era un alcohólico ausente, proyectando así sus miedos hacia la sexualidad y la corrupción moral en la educación de sus hijos. Les prohibió cualquier interacción social con otros niños, argumentando que eran malas influencias, y sometió a Ed y su hermano Henry a castigos físicos y emocionales constantes. Augusta inculcó en Ed una visión distorsionada de las mujeres. Las dividía entre santas y pecadoras. Esta dicotomía, combinada con el aislamiento social, impidió que Jane desarrollara relaciones interpersonales saludables. Augusta solía leer pasajes bíblicos que condenaban la lujuria, reforzando en Ed un miedo patológico a la sexualidad. En 1944, Henry Jane murió en circunstancias sospechosas, durante un incendio en la granja familiar. Aunque las autoridades no pudieron probar la participación de Ed, testigos relataron tensiones entre los hermanos debido a las críticas de Henry hacia el control materno. La muerte de Henry dejó a Ed como único superviviente de la disfuncional familia, intensificando su dependencia emocional de Augusta. Cuando Augusta sufrió un derrame cerebral en 1945, Ed quedó devastado. Selló su habitación como un santuario y comenzó a desenterrar cadáveres de mujeres en cementerios locales, buscando recrear su presencia. Este comportamiento, documentado en informes psiquiátricos de la época, marcó el inicio de un descenso a la psicosis. En diciembre de 1954, Jane asesinó a Mary Hogan, propietaria de un bar en Plainfield. La golpeó con un bate de béisbol y trasladó su cuerpo a la granja, donde practicó rituales necrofílicos y conservó parte de su anatomía. Sin embargo, el crimen que lo delató fue el de Bernice Worden en noviembre de 1957. Worden, dueña de una ferretería, fue encontrada viscerada y colgada boca abajo en el granero de Jane. Su hijo Frank, al notar su ausencia, recordó que Jane había estado en la tienda ese día, lo que llevó a la policía a investigar su propiedad. Al registrar la granja, los agentes descubrieron un escenario dantesco. Restos humanos transformados en objetos cotidianos, como lámparas de piel humana, cuencos hechos con cráneos, un cinturón de pezones femeninos y máscaras faciales conservadas en sal. Al menos 9 cuerpos exhumados de cementerios cercanos, incluyendo el de una mujer fallecida en 1943. Jane confesó que seleccionaba a víctimas que se parecían a su madre. La habitación de su madre permanecía intacta, con su cuerpo momificado en la cama. Jane admitió conservar su cadáver, creyendo que aún le guiaba. Aunque solo se le imputaron 2 homicidios, la prensa lo bautizó como el carnicero de Plainfield, por la naturaleza industrial de sus actos. Las fotografías de los objetos macabros descritas en The New York Times generaron un debate nacional sobre la salud mental y la seguridad rural. Los psiquiatras que evaluaron a Jane tras su arresto diagnosticaron esquizofrenia paranoide. Informes de la época detallan alucinaciones auditivas en las que Augusta lo reprendía por sus impurezas, lo que le llevaba a castigar simbólicamente a otras mujeres mediante la mutilación. Su incapacidad para distinguir la realidad de la fantasía explica por qué conservaba cadáveres como si fueran compañía. Jane no encajaba en el perfil de los asesinos en serie convencionales. No buscaba placer sexual en la muerte, sino una conexión identitaria. Las máscaras de piel y los órganos femeninos guardados en cajas reflejaban su deseo de convertirse en su madre, un fenómeno documentado en el libro de Deviant de Harold S. Webster.
Este trastorno, conocido como síndrome de Jerusalén, lo llevó a vestir ropas femeninas fabricadas con piel humana durante sus rituales nocturnos. La psicología de Jane sirvió de base para crear personajes claves del cine de terror, como Psicosis en 1960. La obsesión con la madre y la doble personalidad reflejan la dinámica de Ed y Augusta. Hitchcock basó el personaje en reportes policiales del caso. Otro ejemplo es La matanza de Texas de 1974. La utilización de piel humana como máscara y el ambiente rural macabro en referencias directas a los hallazgos de Plainfield. O como El silencio de los corderos, en 1991. La escena donde Bill cose un traje con piel de víctimas replica los métodos de Jane, quien confeccionaba ropa con restos humanos. El caso Jane revolucionó el enfoque forense hacia crímenes sin precedentes. Fue uno de los primeros en vincular abuso infantil fanático con psicosis adulta, destacando la importancia de evaluar historiales familiares en perfiles criminales. Además, su declaración de incapacidad mental sentó un precedente legal para futuros casos de delitos cometidos bajo trastornos psiquiátricos graves. Edward Jane murió en 1984 en un hospital psiquiátrico, pero su legado persiste como un recordatorio de los límites entre la cordura y la locura. Su historia subraya la interacción entre el fanatismo religioso, el aislamiento social y la enfermedad mental no tratada. Más allá del morbo, su caso ofrece lecciones cruciales para la psicología forense y la prevención de crímenes atroces. Aunque Plainfield intentó borrar su memoria quemando su granja, Jane sigue vivo en la cultura popular como un símbolo de los horrores que puede engendrar la mente humana. Si habéis llegado hasta aquí, os agradecería que dejarais un like y os suscribierais al canal. Un saludo.